andás? Ahora sí. Muy bien. ¿Vos, Carlito? Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Terminaste en la cancha y saliste volando. Sí, tengo olor a caballo todavía. ¿Y cómo anduvo esa mañana? ¿Una mañana de jueves calma? ¿Una mañana de jueves tranquila? Sí, tranquila, una mañana, sí, tranquila. O sea, pareos nomás, un galopito largo para uno que corre mañana, otro que está para el miércoles. Así que bueno, bien, una mañana tranquila, normal. ¿Cómo está la tarea de estudio? Hoy por hoy la vas viviendo? Bueno, bien, lindo, yo que sé, muy dedicado, ¿no? Estoy muy dedicado a eso y la verdad que disfrutando de otro lugar lo que siempre dije, ¿no? Cuando me baje del caballo voy a quedarme al costado. Digamos, uno ya sabe que la vida del trabajo de jockey y del trabajo de cuidador son muy distintos, pero ¿qué tan diferente a lo que imaginabas que era, si es que imaginabas que fuera muy diferente, terminó resultando? Bueno, sí, es diferente porque es más tiempo, te enterás cada cosa de cada caballo, que por ahí cuando estás del otro lado, no, no te llega toda la información, ¿no? ¿Y cómo te sentís en el rol de cuidador ahora que ya han pasado los años, que vas formando tu equipo, que vas generando tu impronta? Bueno, bien, bien, la verdad que bien, era un desafío pendiente que siempre dije y bueno, me ha faltado ganar alguna cosa importante, pero los resultados se fueron dando de acuerdo a los caballos que he tenido y bueno, digo que me ha faltado ganar algo importante, aunque he estado cerca, ¿no? Sí, ganaste un par de clásicos, has tenido un potrillo corriendo de Pellegrini muy bien, has ganado con Hit Time tu primer clásico también. ¿Cómo es el grupo? ¿Con cuántos caballos estás? ¿Con quiénes estás asociado desde cerca trabajando en el equipo? Bueno, tengo algunos unos 20 caballos más o menos, tengo dos capataces, uno no es muy conocido y el otro un poquito más conocido que es Carlos Zuco. Ah, Y mirá. sí, y tengo en dos lugares diferentes caballos y, y después tengo para los 20 tengo 5 empleados, más o menos 5 peones y ahí estamos bien. Está muy bien, está muy Sí. bien. Lo primero que estaba tentado en preguntarte o decirte, y vos verás si es algo que uno es una impresión o no, eh, te has manejado con un grupo de jockeys, imagino que debe ser bastante complicado para alguien que fue un astro arriba del caballo, tener que tener de jockey alguien que también tenga tu opinión, que trabaje como vos y demás. Y a veces uno lo ve a Martincito Valle y hasta parece que hablara como vos, que te imitara en todo. Digamos, ha sido parte de ese grupo cercano. ¿Y en qué buscás vos en un jockey a la hora de elegirlo? Bueno, la verdad que con Martín desde que se acercó a trabajar conmigo un día sábado que lo encontré en la cancha y por eso lo busqué, porque el jockey que tenía convocado para ese día no me vino y él andaba un sábado y bueno, y ahí fue de donde se empezó a montar a las yeguas de firmamento que yo cuidaba y, y fue donde empezó a correr algún caballo mío y ganamos algunas cosas muy lindas, ¿no? Mm. Y esa percepción que uno tiene que parece que te quisiera imitar en la pista, que habla un poco parecido, eso es algo que uno le termina pareciendo o ves que trata de imitar cosas tuyas. No, trata, sí, trata siempre, o sea, para él creo que yo he sido un ídolo muy importante y hemos hablado mucho desde el día uno, hemos hablado, conversado muchas cosas de lo que es la vida de jockey, la opinión de cada caballo y bueno,
yo quisiera tenerlo para mí, todos los caballos, pero de acuerdo a sus compromisos, uno se tiene que ir arreglando por otro lado, ¿no? O sea, vamos a arrancar el primer caballo que le doy para que me monte, se llamaba Curio Sagué y se ganó 2 o 3 carreras con él. Después corrió la yegua de Firmamento Majesty Ruckner, que ganó unas lindas carreras, me ganó con Hit Time. Ha ganado bastantes carreras conmigo y yo con él, por supuesto, gané bastantes carreras con él. Pero bueno, de ahí fue que después también surgió sus compromisos, ¿no? Porque un día empezó a comprometerse, se subió y empezó, y bienvenido sea para él, ¿no? Entonces yo ahora busco algún plan B. Le di el sí campeador en una categoría después de haber tenido una operación de garganta, ganó reprisando con él, después en el Jockey Club no me lo pudo correr. O sea, son ciertas cosas que por los compromisos no se fueron dando, ¿no? Y que es un poco la cara que también te habrá pasado a vos estando de jockey, de no poder, de adquirir compromiso con el paso del tiempo y no poder responder a alguien con el cual habías iniciado, porque bueno, en algún momento uno tiene un contrato, tiene una prioridad y son los gajes del oficio y de tener que a veces dejar de correr algún caballo o dejarle de correr a algún cuidador por esas situaciones. Sí, seguro, o sea, yo dejé de ganar cosas importantes por los compromisos, ¿no? También por los compromisos gané muchas cosas importantes, siempre hay que ver el lado bueno y el positivo y el negativo de cada cosa. O sea, porque se dan las dos. Podía haber sido un Pellegrini más, pero por un cierto compromiso con Maldotti y Santa María Arara no corría Astor Mayor en su segunda vuelta, ¿no? Claro. Y del otro modo, como vos decís, están las dos. Muchas veces uno termina subiéndose a un caballo que otro no lo pudo por algún compromiso correr y te termina... Astor Mayor yo lo dejo para correr el Nacional y después Méndez por compromiso con la Providencia lo dejó y me volví a subir. Que eso fue cuando ya ganaste en 2006. El 2005, exacto. Y Pablo, este Pablo de 2025, ¿cómo se ve como cuidador? Y además, en los últimos tiempos ahí estuviste volviendo a montar un poco. ¿Con qué finalidad? ¿Un poco físico, otro poco? ¿En algún momento te planteaste que el no definitivo ya no era definitivo o no? Y la verdad que me había engordado mucho y por eso quise volver a montar, porque el ejercicio del caballo es solo el ejercicio del caballo. Y había ganado 20 kilos y bueno, y por culpa de Majesty Ruler, que por ahí no se le encontraban algunas cosas, fue donde me volví a montar y bueno, ya le tomé el sabor de vuelta y seguí montando, ¿no? ¿Qué pasaba con Majesty Ruler? Y la yegua yo no la veía bien y el que me la montaba en ese tiempo no le encontraba nada y a los veterinarios tampoco le parecía que tenía nada y bueno, y me la monté y en realidad mucho no tenía, pero no había algo para hacer y yo después de como 2 años, 3 sin montar, o sea, percibí lo que estaba viendo desde abajo, lo percibí de arriba, ¿no? ¿Cuál fue esa sensación después de tantos años volver a montar, más allá de que el que montaba era el cuidador que quería tener unos indicios que desde abajo no lo veía? Bueno, la sensación fue algo horrible porque una persona que pesó 55, 56 kilos, 54 y volverse a montar casi con 80 kilos a un caballo fue algo muy feo. Para mí fue muy feo, muy, muy desagradable. En sí. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Una alegría enorme de volverme a subir, pero fue muy desagradable, ¿no? Realmente, o sea, siempre fui muy autocrítico mío, ¿no? Claro. Por eso creo que logré superarme día a día. Y para mí fue muy desagradable. Pero bueno, me gustó y digo, voy a seguir montando 1 o 2 por día, cada 2 por 3. Y bueno, hoy estoy montando un montón y tengo una ayuda más desde mi lugar, ¿no? Y es además el mejor ejercicio al cual podías haber aplicado con rutina
también para cumplir con tu parte de salud, una cuestión física. Porque Sí, por supuesto. capaz que no te hubieses ido a trotar alrededor del hipódromo, al No, gimnasio. bastante lo hice, bastante lo hice. Claro. Hoy tengo 10 kilos menos que cuando me monté por primera vez. Mm. Y estás como 10 arriba de cuando corrías. Sí, sí, un poco más también. Y eso es inevitable, me parece, que en un jockey a través del tiempo. No Sí, hay. sí, bueno, pero eso es la pauta del esfuerzo que uno hizo durante tantos años para mantenerse delgado y poder dar los kilos, ¿no? Mm, Creo que eso fue el factor clave de que me bajé porque ya no daba, o sea, mi físico estaba muy cansado, ¿no? mm. Y aquel, no sé si justo ahí te habías conectado y habías logrado escuchar, pero ahí justo cuando vos estabas ingresando al sistema, yo estaba recordando unas palabras de Georgián de Arrascaeta, el futbolista, el de la Sí, lo selección escuché. Uruguay, que él el día de tu despedida en Maronias, lo que decía era así, yo me acuerdo que de chico venía al hipódromo y el apellido que ganaba todas las carreras era Falero. Es como que por la edad de él, yo no sé si él iba al hipódromo y capaz que en ese momento me parece que no es que te veía en la pista, sino que era común en el hipódromo también que vieran las carreras de acá y que él viera que corrías acá y estuvieran todos muy pendientes de lo que hacías en Argentina. Sí, yo creo que sí, que como hemos hablado más de una vez, el uruguayo es muy hípico, es muy Turman, o sea, van al hipódromo a ver carreras, no van a jugar, pero hay mucho uruguayo que va al hipódromo a ver carreras, no, no, no. Le apasiona mucho el turf al uruguayo, ¿no? El caballo en sí, ¿no? Sí. Ahora, a cualquiera que le dicen que empezó con la guitarra, dirían que es músico, pero en tu caso Sí, no. no, en el mío no, en el mío no, empecé con la guitarra, pero no por la música, la yegua se llamaba la guitarra. ¿Y cómo fue ese, Pablito chiquito que fue de repente apareció en el hipódromo de Colonia y un día terminó corriendo? Ah, lo mío fue algo, como lo digo siempre, una cosa de que de un sueño que jamás lo tuve y de repente apareció algo y cumplí 1000 sueños a gracia de lo que apareció, ¿no? Porque con 14 años lo menos que la idea que tenía era que podía ser jockey. Y de repente en 3, 4 meses estaba corriendo. O sea, llegué al hipódromo en agosto y en diciembre estaba corriendo, una cosa de loco. Y bueno, y después de ahí empecé a cumplir sueños gracias al caballo, ¿no? Y ahí había llegado por algo de un trabajo que le habían ofrecido a tu papá. Claro, sí, mi papá este, era capataz de estancia y teníamos mis hermanas, estábamos todos estudiando en secundaria allá y teníamos mis hermanas que estaban en Colonia estudiando la secundaria y quedaba lejos. Entonces él trató de buscar un trabajo más cerca de la ciudad y bueno, lo que consiguió fue, había fallecido el capataz de ese momento del hipódromo y le ofertaron y no lo dudó y se hizo cargo de la capatacía del hipódromo, que era como el encargado prácticamente del hipódromo, él rastreaba la cancha, todo. Bueno, ahí tuvimos un pequeño, un pequeño corte, pero ya lo estamos solucionando. Ahí estamos volviendo. Debe haber sido un microcorte. A ver, otra vez. Ahí Pablo, estamos, ahí ahí estamos de estamos, nuevo. sí. Me decías, y justo se nos cortó. Que bueno, que mi papá se hizo cargo de la capatacía del hipódromo porque nosotros estábamos en la secundaria, yo y mis hermanas, o mis hermanas y yo, como se debe decir, estaban lejos, ya estábamos a 20 kilómetros de la ciudad y se hacía muy difícil hacer la secundaria. Y bueno, y consiguió eso en el hipódromo y nos vinimos, o sea, mucho mejor. Y ahí yo estudiaba en un curso de idóneo agrario que me quedaba muy lejos, pero era internado, era 50 en Rosario, la ciudad de Rosario, que era 60, 70 kilómetros de mi casa, pero era una semana estudiaba internado y 15 días en la casa con las tareas del campo.
Y bueno, y lo seguí haciendo un tiempo, pero después al no tener campo, al no estar en el campo, largué y empecé a hacer una secundaria, un curso en la Universidad del Trabajo de Colonia, que tampoco lo terminé porque me dediqué pura y exclusivamente a los caballos, ¿no? Claro. Y ese muchachito de 14 que recién arrancaba y a los 15, en ese momento, ¿qué era el turf? ¿Qué era el Ramírez? ¿Hasta dónde tenías conciencia de dónde te habías metido? Mirá, yo la verdad que tenía pasión por el caballo, en Mm. realidad. Tenía pasión por el caballo y bueno, empiezo a montar y primero era afuera, llevaba los caballos abajo de los árboles, al río, a caminar a la tarde y bueno, y se dieron cuenta que yo era muy de a caballo, me hice amigo de los chicos ahí, de los hijos de un cuidador, que después fueron jockey los dos, y que son de apellido Gutiérrez, y hasta que un día le pidieron permiso a mi papá para dejarme entrar a la cancha, y bueno, y ahí fue donde entré a la cancha con la guitarra, ¿no? Y ya ahí sí, le tomaste el gustito y ya imposible sacarte. No, sí, 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 fue una adrenalina, la verdad que una sensación, o sea, me mandaron a llevarla a menos noción de nada, no tenía idea de nada, aparte tenía muy poco trato con gente hípica, porque uno Claro. cuando trata con mucho tiempo, por ahí sí, vas viendo, pero yo o sea, era el caballo de campo nada más, Mm. y este, y bueno, y en diciembre se arma una carrera, o sea, empiezo a variar y en diciembre se arma una carrera de aprendices y me pusieron y no tenía noción de nada. O sea, me dieron una montura y un caballo con montura, manso, y me dije, hacé trote inglés. ¿Y qué trote inglés? No tenía idea. La noche anterior o esa mañana, ¿era me voy a divertir que voy a correr una carrera o era qué estoy haciendo acá? No, y la verdad que estaba, yo qué sé, como perdido porque para mí era todo muy nuevo y bueno, pero me apasionó y traté de imitar a todos los que andaban en ese momento por ahí, copiar cosas y así aprendí. No es que nadie me enseñó a agarrar las riendas, nadie me enseñó a cómo pegar un chilo, o sea, ¿Fue tu eh, escuela? y sí, la escuela fue mirando y tratando de aprender, ¿no? Claro. Por eso digo que siempre tuve la suerte de tener grandes jockeys al costado, por eso fue que pude ir sacando cosas y aprendiendo cosas buenas, ¿no? Y eso de ir sacando, de ir sacando cosas buenas y de ir mirando a los jockeys buenos que había ahí, fue lo que te hizo construir esa primera campaña allá en Uruguay con los dos Ramírez, que después te dio ese impulso a poder radicarte en Argentina. ¿Cómo recordás esos años en Uruguay que fueron los que Mira, te dieron el empujón? vamos por partes. Yo, el segundo año en el 82, el primer año que corro completo, yo empiezo a correr el 6 de diciembre del 81. Eso Yo es el en primer año Colonia. en Colonia, Real de San Carlos, Colonia, que hoy pertenece al CIM y tienen carreras cada 20 días. Este, y, y el primer año gano 32 carreras y me hago jockey, porque con 30 te hacía jockey. De enero a diciembre gané 32 carreras y entré segundo en la estadística con 32 carreras. Llegamos a la última reunión de diciembre del año, 30 carreras empatado con Rubén Rivero, que era uno de los mejores jockeys jóvenes de ese momento, ¿no? De los buenos jockeys, el más joven creo que era. Y ya jockey consagrado, ¿no? Por supuesto. Y en la última reunión y en la última carrera, o sea, yo gané 2 y él ganó 3. Seguíamos empatados hasta la última carrera y yo no corrí en la última y él corrió y ganó. O sea que en la última carrera perdí. Y ya me hice jockey. Bueno, y en el 83 ya tuve, sin descargo, no era un año tan bueno, ¿no? Gané Claro. poquitas carreras. Como pasa en todos lados, ¿no? Sí. Y sí, como pasa en todos lados. Y en el 84, bueno, tuve una lesión de clavícula, también gané pocas carreras
Y en el 85 gano mi primera estadística en Colonia. Pero ya empiezo a ir a correr Maroña. Yo creo que en el 84 ya empecé a ir a correr a Maroñas, caballos de Colonia nada más, ¿no? Y, y empiezo a ganar en Maroña. Gané varias veces, ganó varias carreras en Maroña yendo de Colonia. Y en el 85 y 86 ganó las 2 estadísticas del Real. Y un relator de Maroña que se llamaba Álvaro Villamarín, que hoy es el hijo de uno de los que relata, le dice a mi padrino, que mi padrino era el handicapper del Real de San Carlos, le dijo, eran muy amigos, dice, ¿por qué no haces que Pablo se venga? Dice, porque tiene condiciones como para correr el Maroña, tiene capacidad, le dice. Entonces mi padrino le dice, si vos le conseguís un lugar serio para donde ir, yo lo dejo que se vaya, yo lo hago que se vaya. Y bueno, y me consiguió Álvaro Villamarín, habló con Walter Báez, que hacía poco se había hecho cargo del estuque del suegro, que era Pablo Yelsi, que había fallecido, y habló con él y dijo, sí, que se venga, que yo le doy trabajo y empiezo a dar algunas montas, porque ya Báez me había visto correr y me había dado una vez, yo yendo de Colonia, me quería que le corra un caballo que iba liviano. Y nada menos que Báez, que también era un monstruo. Un faro ahí. Sí, era un monstruo. Y un día estaba en el sauna él y yo y me entré a duchar y me dice, ¿querés quedarte? Si te quedás me corres un caballo mañana. Y entonces yo le dije, no, Walter, yo realmente no puedo correr los caballos de acá. A mí me autorizan a solo correr los caballos del interior, le digo. Y en ese tiempo en Maroña había que ganar 60 carreras. O sea, yo iba a correr los caballos de Colonia, cada vez que iba tenía que llevar un papel con la cantidad de carreras que llevaba ganadas para que me midieran el descargo. O sea, yo y Ever Aceredo fuimos los primeros aprendices que corrimos del interior con descargo, porque antes hasta que no te ganabas las 60 carreras en el interior no te dejaban correr en Maroña. No podía. No, y bueno, y entonces ya después que en el 86 se corre el Malnero, que es la carrera más importante de Colonia, y ya ahí había organizado que me iba, había hablado con Báez. Y bueno, y me toca ganar, el único Malnero que gané fue el último que corrí de los 5 años que estuve, 4 años y pico. Y me despedí ganando de Colonia el Malnero y me fui a trabajar con Báez. Me fui a vivir a la casa de una tía que tenía en Montevideo y empecé a trabajar, eso fue, en septiembre. Y en enero ya me tocó ganar el Ramírez. Y aparte estamos hablando porque ahora uno dice, bueno, 32, 60, números que capaz que para el que está en Argentina y mira todo lo que corren los aprendices acá, pero en ese tiempo y habiendo tan pocas carreras, era un número bastante alto. 7, 8 carreras los domingos en el Real, cuando se lograban llenar. Por lo general se hacían 3, 4 reuniones al mes. O sea, no era que se corrían todos los domingos tampoco. Si las lograban llenar a las carreras, las corrían. Y si no, había que esperar una semana más. Por eso, sumar 32 o 60, que parecían números muy... que hoy, para el que está en Argentina sí, y ve a los aprendices acá, que capaz que ganan 100 en un año, y capaz sí, ya no tenías oportunidad, no sabías si corrías toda la semana. No, por supuesto que no. Y después, bueno, en Maroña se corrían en ese tiempo jueves, sábado y domingo también. Y a veces los domingos se corrían Maroña y Las Piedras, hasta que después en algún momento se empezaron a poner de acuerdo y ya no corrían los mismos días, pero ¿te perdí o no? No, ahí estamos, solo que mientras vos vas hablando, de fondo va a aparecer el comienzo de 1987. Mirá. Sí, bueno, en el 87 ya ganó el Ramírez, que es la carrera más importante, que ya todos saben, y bueno, y ahí ya abre una puerta gigante, ¿no? Ese Ramírez de Chapulín, sí, ¿fue el primero que corriste? Fui el primero, sí, no había corrido antes, ¿no? Ahí radicado en Maroña fue el primero. Claro, no había... El primer Ramírez. ¿Cómo? Fue el primer Ramírez, ¿no? Antes, desde Colonia nunca corrí, no tuve la posibilidad de correr un Ramírez. Claro, no tenías ninguna chance. No, ni una.
¿Y cómo fue correr y ganar ese primer Ramírez? Bueno, la verdad que fue algo increíble. El caballo yo lo había corrido 2 o 3 veces y había corrido entre 3, 4 caballos nada más. Había pocos caballos de la larga Almaroña en ese tiempo. Y bueno, y esa carrera se juntó muy numerosa, un caballo que era muy corredor, ganaba con facilidad las carreras que yo lo corrí, pero con un desarrollo que se lo hacía fácil porque corría tercero o cuarto. Y ese día, bueno, la carrera se hizo violenta y yo me quedé un poco lejos, retirado, y la verdad que por los 1400 me empecé a preocupar, pero era muy buen caballo. Y encima fue un final ajustadito, creo que medio pescuezo, si no No, no, recuerdo. ese ganó bien, ese ganó bien. El medio pescuezo fue después del 91 con Ah, Galicia. ¿Sí? ahí está, perfecto, perfecto. El de medio pescuezo ya es el de Galicio. Sí, sí, en el 91. Y entonces, bueno, invierto la pregunta. Ganar con cierta comodidad el Ramírez, ¿te permitió en esos metros finales darte cuenta de lo que estaba pasando? Sí, la verdad que fue algo increíble, la verdad que fue algo increíble. O sea, yo digo que siempre eh, fui un afortunado porque, mira, mientras estuve haciendo los papeles cuando llegué a Maroña, tardé 1 mes y medio para que me salgan los papeles. Y mientras tanto, lo que podía hacer era correr los domingos a las piedras, que eran los caballos que sí, en las piedras me dejaban correr los caballos de Maroña y todo el interior. Y cuando salen los papeles, la primera carrera que corro para Walter Baez, me toca ganar. Y una carrera increíble con un caballo que varía muy poco. O sea, era un caballo flojo y gané debutando para Baez, como quien dice. Por ahí no me acuerdo si había ganado en las piedras con alguno de Baez o no, pero en Maroña, la primera que corrí para Baez, gané debutando, como quien dice. Y después, bueno, ganar a Ramírez fue, viste, yo qué sé, es en un momento de eso, capaz que con la edad que tenía no me daba cuenta las cosas que estaba logrando, ¿no? Mm. Es algo que suele ser medio repetido, porque hace unas semanas hablábamos con el turco Sadajian, que había ganado la polla de Potrancas siendo aprendiz, y dice, yo no tenía ni idea de lo que había ganado. No, es que es así. Y después, cuando llega el momento de que ganás con Galicio el Ramírez, ya ahí ya había tenido una excursión a Buenos Aires, porque ya habías venido a correr a Topacio. Sí, sí. No, es más, después de haber ganado el Ramírez con Chapulín, venimos a correr el República Argentina en el 87 con Chapulín. Y no nos fue bien. Y trajimos dos caballos, una yegua que se llamaba Travilla, que era una yegua bastante buena, y debuto con Travilla yo en una carrera de la milla para yeguas de 4 años ganadoras de una, y entré cuarto, quinto, y esa corrió una semana antes de República Argentina. Habíamos venido 15 días. Y bueno, y se corre el República Argentina, alcancé a correr el República Argentina a 3000 metros con Chapulín. Y ese fue el República Argentina del mismo año Del 87, lo que ganó Maronias. el 87, claro. Claro. ¿Y era la primera vez que salías de Uruguay? Sí, ahí sí, fue la primera vez que salía de Uruguay. Y bueno, y como te contaba, trajimos dos, una yegua que era clásica ya, pero venía a correr la ganadores de una a Buenos Aires. Y corrió de noche, que no había luz allá todavía, no conocía y extrañó bastante. Y bueno, y después a la semana corrió Chapulín y yo me fui y no quise quedarme. La llevo a correr de vuelta a los 15 días que había corrido. Una semana más me tenía que quedar. Y la verdad que extrañaba mucho a mi familia y no me quise quedar. Y ganó con Fajardo la yegua. Mirá, por lo que podía haber marcado O tu sea, podía primer haber triunfo ganado acá. en el 87, ya podía haber ganado en Palermo. Claro,